Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan a través del canal. Es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes el mensaje y el consejo de la bendita y siempre gloriosa palabra del Señor Jesucristo. En esta tarde, hacerles de nuevo la invitación para que usted se pueda suscribir a nuestro canal. Recuerde que nos encuentran como misionesperanza.com. misionesperanza.com. Recuerden que nuestro ministerio es un ministerio que está comprometido primeramente con la sana doctrina y en segundo lugar con la difusión del mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde queremos compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios bajo el título El Dios no conocido. El Dios no conocido es el tema que quiero abordar en esta tarde, con muchísimo gusto para todos ustedes, esperando en el Señor Jesucristo que sea de mucha bendición para todos ustedes. El Dios no conocido, ese es el tema que quiero abordar en esta tarde de una manera bastante explícita, si se puede decir de esa manera. Ese tema lo vamos a ubicar en la base bíblica de Hechos, capítulo número 17, versículos del 22 al 31. Hechos 17, del 22 al 31. Ahí encontramos estos hermosos secretos que tiene la palabra del Señor y que en esta tarde vamos a tratar de descubrir algunas cosas bonitas que la palabra de Dios nos tiene que decir. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Entonces es Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. Textualmente dice la palabra del Señor así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sois muy religiosos, dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, dice el apóstol San Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hijos de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan encontrarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él existimos y nos movemos y somos, como algunos también de vuestros propios poetas ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a todos fe con haberle levantado de los muertos. Qué bonita esta hermosa palabra sobre la cual queremos reflexionar en esta noche o en esta tarde. Al Dios no conocido. Ese es el tema que estamos abordando en esta tarde. Al Dios no conocido. Esta base bíblica nos pone en perspectiva que precisamente el hecho de que el ser humano no conozca a ese Dios creador
Eso es lo que hace que el ser humano tenga una percepción, un concepto, una idea errada de quién es Dios, de quién es el Señor. Y esta percepción, este concepto o idea errada que el ser humano tiene de Dios es la causa fundamental que lleva al ser humano a cometer muchos errores, a cometer demasiados yerros en todos los ámbitos de la vida, en diferentes ámbitos de la vida. Y porque el ser humano tiene un concepto equivocado, un concepto errado de Dios. Y siempre estamos atribuyéndole a Dios características o atribuyéndole a Dios atributos que Él no tiene. O por el contrario, le estamos atribuyendo, o estamos dejando de atribuirle a Dios características que sí tiene. Pero para poder saber quién es Dios, tenemos que conocerlo. Tenemos que ir a fondo y buscarlo para poderlo conocer y saber fehacientemente quién es Él, qué piensa, cuál es su trato que Él quiere con la humanidad. Pues muy bien, el apóstol San Pablo dice que se encontraba en la ciudad de Atenas, una ciudad antigua, pero que aún todavía existe. Hoy todavía Atenas sigue siendo la capital de Grecia, un país europeo. Dice que se encontraba en Atenas y vio que los atenienses pues eran muy religiosos. Había mucha religión en Atenas. Y dice que dentro de los muchos templos que encontró, había uno que tenía una inscripción, un título en grande que decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Dice Pablo, curiosamente, es a ese Dios no conocido es al que yo les predico, dice el apóstol San Pablo. Entonces, damas y caballeros, pues precisamente Pablo, les tengo que decir algo sobre el propio apóstol Pablo. Pablo era una persona que, según el capítulo 8, versículo del 1 al 3 de Hechos, era un perseguidor de la iglesia. Era un varón que andaba perturbando, persiguiendo y estorbando la obra de Jesucristo en la iglesia. Ponía a los apóstoles presos, mandaba a los discípulos de Jesucristo a la cárcel y los apresaba y los castigaba. Y cuando Esteban murió, cuando el discípulo del Señor Jesucristo llamado Esteban, según el capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban murió, Pablo estaba allí y era uno de los responsables de la muerte de este jovencito siervo del Señor. Pues fíjense ustedes qué tremendo. Todas esas cosas hacía Pablo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 9 de Hechos, que un día, cuando Pablo se dirigía hacia Damasco para traer presos a los discípulos del Señor Jesucristo, dice que a medio camino, en compañía de un grupo de personas con las que iba, dice que un resplandor del cielo descendió. Él iba montado en un caballo, se desplomó al ver la gloria de Dios, cayó fulminado al piso, y estando allí tirado, dice que oyó la voz del Señor Jesucristo que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él, lleno de mucho temblor y temor, dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. En ese momento, el Señor Jesucristo se le está revelando a la vida de este hombre, de esta persona llamado Saulo. Y él entonces comprende de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios. Y él en ese mismo momento lo llama Señor. Señor, ¿quién eres? Y allí mismo confesó el apóstol Pablo, o Saulo, confesó que Jesús es el Señor. A partir de ese momento, Saulo
comenzó entonces a tener una relación directa con el Hijo de Dios, una relación directa con el Señor. Y a partir de ese momento Saulo comenzó a conocer quién era Dios. El Dios no conocido. Y después de mucho tiempo, o después de esta experiencia que sufre el apóstol San Pablo con la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces Pablo comienza ya a predicar el nombre de Jesús, un nombre que él mismo andaba persiguiendo. Por eso les decía al principio, cuando hacía la introducción, que el hecho de no conocer a Jesucristo y de no conocer a Dios es la razón fundamental que nos lleva a los seres humanos a cometer tantos yerros en la vida y a creer que le estamos haciendo un favor a Dios cuando estamos persiguiendo y cuando estamos estorbando la obra del Señor Jesucristo. Y pensar que ciertas cosas que hacemos y deshacemos, creemos nosotros a nuestro propio juicio que están muy bien, que están perfectas, que no tienen, que son muy normales. Pero sin embargo, si conociéramos a Dios, pensaríamos diferente. Ahora Pablo, el que era Saulo, pero que ahora es Pablo, el que era un perseguidor de la iglesia, pero que ahora es apóstol de Jesucristo, está allí dándole un mensaje a los atenienses, diciéndole precisamente a ese Dios desconocido, que por mucho tiempo yo no conocía, pero que hasta hace poco lo conocí. De ese Dios es del que yo quiero hablarles, del que yo quiero predicarles, les dice el apóstol San Pablo a los atenienses. Y entonces, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, él comienza a decirle, bueno, he pasado yo por diferentes, y observo que soy muy religioso, pero yo les predico a ese Dios no conocido. Bendito sea el nombre del Señor, porque precisamente es menester, es necesario que nosotros le podamos conocer. ¿Y por qué este nombre, el Dios no conocido? Un nombre muy interesante, una descripción muy interesante, una inscripción muy interesante. El Dios no conocido. ¿Cómo que es el Dios no conocido? Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Él fue el que hizo a todas las bestias del campo, los animales, los pajaritos y las grandes constelaciones de los cuerpos celestes en el espacio interestelar. Él hizo todas las cosas. ¿Y cómo es un Dios desconocido? Lo que sucede es que este Dios no tiene un rostro. Este Dios parece no tener rostro porque Él nadie lo ve. Nadie lo ve. Pero sin embargo, veamos lo que dice el versículo 24 en adelante. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y también le da todas las cosas. Sea bendito el nombre del Señor. Esta descripción que hace el apóstol San Pablo es una descripción bárbara, es una descripción determinante, porque si nosotros los seres humanos queremos conocer un poco de Dios, un poco a Dios, podemos conocerlo a partir de su creación, viendo, observando con mucho detenimiento lo que Él ha hecho, esta magna creación. Porque yo tengo que decirles que basta con la creación que el Señor ha hecho. Ese es un testimonio fuertísimo, poderosísimo, un testimonio sobrado que tenemos los seres humanos para creer en Él y para creer que Él es un Dios sabio, muy inteligente, muy entendido. ¿Han visto ustedes todas las mañanas que el sol siempre sale de un mismo lugar y se oculta en un mismo lugar? Nunca pierde su trayectoria. Siempre está girando sobre un mismo eje y sobre una misma ruta
de manera constante. Y todas las cosas tienden a ser consistentes, tienden a ser constantes, tienden a ser, porque si ustedes analizan ese arbolito de guayabas que está en el patio de su casa, ese arbolito de guayabas, cada vez que cosecha guayabas y nunca cosecha otra cosa. Siempre está produciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el creador, el que creó todas estas cosas, lo hizo perfecto y lo hizo de manera sabia y convincente. Entonces, la misma creación es suficiente razón para creer no solamente que hay un Dios y que ese Dios es el gran Dios creador, pero también es razón suficiente para creer que es muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso y temible también. Porque cuando nosotros escuchamos el rugido del mar, cuando nosotros percibimos cómo la tierra se mueve por concepto de un terremoto, o las aguas del mar se salen de su cauce cuando un violento tsunami azota, pues simplemente tenemos que decir, esto es la creación de Dios. Y tenemos que llegar a la conclusión que es un Dios temible. Pero es un Dios que no se deja ver. Es un Dios desconocido. Al Dios no conocido, dice el apóstol San Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oh, esto es maravilloso, porque también Él le ha puesto un límite al ser humano. Ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha declarado un orden a los tiempos, y ese orden es inquebrantable. Gloria al Señor. Hay un orden y hay un límite también de la habitación del ser humano. El ser humano fue diseñado, fue creado, fue hecho para habitar la tierra y no más allá. No que los científicos ahorita andan buscando a ver si encuentran vida en alguno de los planetas que están arriba. No, ese no es lugar para habitar. Ese no es lugar para vivir. Dios hizo al ser humano para que habitase la tierra y esos son sus límites. El bendito planeta azul que Dios nos ha dado. Allí están los límites de nuestra habitación. Ir más allá no se puede. No se puede. Nuestros límites están aquí. Pero también la palabra del Señor dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren qué interesante. Dios ha preferido mejor, antes de dejarse ver, ha preferido que nosotros le busquemos. Le busquemos. Porque dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando. Palpando. Y les voy a decir el secreto para encontrar a Dios. El secreto para encontrarse con Él y para conocer a Dios. El secreto lo tiene Deuteronomios capítulo 4, versículo 29. Deuteronomios capítulo 4, versículo 29 dice textualmente, me hallaréis, porque de todo vuestro corazón me buscaréis. Me hallaréis, porque de todo vuestro corazón me buscaréis. Quiere decir que hay una forma de encontrar a Dios, de encontrar ese Dios desconocido, de encontrarse con ese Dios que aparentemente no tiene rostro, pero es el creador de todo lo que existe. Y la manera de encontrarlo, según Deuteronomios capítulo 4, versículo 29,
Y Jeremías 29, versículo 13, es buscarlo de todo corazón. La manera para encontrarlo es buscarlo de todo corazón. Pero también Dios dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso lo dice, lo dice Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces hay una forma de encontrarlo. Hay una forma de conocer a ese Dios desconocido, de saber de Él. Y es precisamente buscándolo. Porque mucha gente, es decir, miles de personas, vivieron en el mundo y murieron. Y mientras vivieron, nunca conocieron al Señor. Nunca conocieron a Dios. La razón por la que no lo conocieron es porque no lo buscaron. No lo buscaron. Y Él solamente se deja hallar de los que le buscan. O Él dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Entonces ese Dios que es desconocido se vuelve un Dios conocido cuando le encontramos, porque Él se revela al corazón de los hombres y se da a conocer al corazón de los hombres para que sepamos quién es Él, qué piensa, cuáles son sus planes para con nosotros, con los seres humanos. Sea bendito el nombre de Jesús. Y el libro de Santiago también hace una invitación. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice el libro de Santiago en el capítulo número 4, versículo 8 de Santiago. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, qué importante, qué interesante que este Dios, siendo un Dios vivo, no se deja ver, pero en cambio se deja encontrar cuando la gente lo busca de todo corazón. De todo corazón. Es la única manera de encontrarlo. Porque quien no lo busca, quien lo busca a través de muletillas, quien lo busca a través de religiones, quien lo busca a través de algunos dogmatismos, posiblemente no lo va a encontrar. Pero todos aquellos que lo buscan de todo corazón, les aseguro que lo van a encontrar. Porque Él dice,